Hola, les saluda el profe Marco. Bienvenidos a MatQ10, tus mejores clases. Bien, en esta oportunidad hablaremos del tema ecuaciones. En este caso, de primer grado con una sola variable o incógnita. Bien, entonces aquí en la pizarra de MatQ10, como puedes apreciar, tenemos la clasificación, ¿no? Desde la definición y las partes, cómo se desagrega todo el tema de ecuaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí eh, cuando hablamos de ecuación, nos enfocamos a un aparato un poco antiguo que se llama balanza, donde nos permite comparar dos partes, en este caso, dos expresiones. Y bueno, en el sistema antiguo, los trueques o comercio, para venderte por peso o por masa, las cosas te las pesaban en una balanza. Y había un equilibrio, una igualdad para poder venderte un producto. En este caso, la igualdad se define como igualdad absoluta y relativa. ¿Qué cosa sería la igualdad absoluta? La igualdad absoluta es cuando me refiero, por ejemplo, a fórmulas o identidades trigonométricas o identidades algebraicas, como los productos notables. Por ejemplo, ustedes conocen un producto notable muy típico, ¿no? Que es x más y al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 veces x por y más y al cuadrado, ¿no? O y al cuadrado, también algunos lo mencionan así. O también una fórmula física, ¿no? Por ejemplo, fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Siendo, bueno, ustedes saben que hay fuerza y la aceleración son magnitudes vectoriales y la masa es escalar. Así que bueno, si hay una fórmula, también. Entonces, cuando digamos identidades o fórmulas, simplemente son igualdades absolutas. Bien, y la relativa es cuando tenemos en sí ya una ecuación. Por ejemplo, si decimos que x más 5 es igual, por ejemplo, a 12, entonces yo voy a determinar de que este x tendría que tener un valor para que pueda cumplir eso, para que pueda cumplir esa igualdad, pues, ¿no? Esa igualdad relativa. Pues relativa porque no se sabe el valor y yo tengo que descubrirlo. Y es más, hay ecuaciones que pueden ser, pueden tener más de una solución. Si es de primer grado, como en este caso, este x está elevado al orden 1, de orden 1, de grado 1, tiene una solución. Si es de grado 2, podría tener dos soluciones. Bueno, y acá tenemos la clasificación, ¿no? Dentro de las narrativas hay compatibles e incompatibles. Las compatibles son las que tienen solución, las incompatibles no hay solución. Y dentro de las compatibles tenemos determinada, infinitas soluciones, e indeterminada, infinitas soluciones. Dentro de la determinada tenemos la polinomial y la no polinomial. Con respecto a la polinomial con respecto a los grados, y la no polinomial si es fraccionario o irracional. Bueno, en este caso nos centraremos a la polinomial de primer grado. Bien, vamos aquí ya a la pizarra 2, donde podamos tener una idea en sí de cómo definimos, ¿no? Esta comparación de dos partes, de dos cantidades, de dos expresiones, en este caso algebraicas, como pueden ver ustedes. Eh, Nosotros, por ejemplo, vemos aquí en la parte derecha, y esto lo he sacado de una imagen de un simulador FET, donde nos dice, donde exploramos las igualdades y podemos construir ecuaciones. Como ustedes se dan cuenta, he formado un cuadrado de 3x y acá un cuadradito de x. Esta es una bola de 6 y esta es una bola de 10. Y están en equilibrio. Si yo quitaría, ya hay un desequilibrio. Pero en este caso me interesa la igualdad relativa. Entonces necesitamos encontrar cuál es el valor de x. En este caso, ustedes pueden ver que x vale 2. Y bueno, efectivamente, si reemplazamos el x por 2, aquí estaría multiplicando 3 por 2 más 6. Sería 12, ¿no? 3 por 2, 6 más 6, 12. Y acá también, 2 más 10, 12. Entonces hay un equilibrio, una igualdad.
Pues esto es un simulador que se puede desarrollar en simuladores FET de la Universidad de Colorado. Así que pronto colgaré un video con respecto a este simulador. Bien, entonces podemos definir como que es una igualdad relativa entre dos expresiones matemáticas donde se calcula el valor de una incógnita en función de los demás. Y este valor se le denomina raíz o solución de la ecuación, la cual conforma el conjunto solución. Es de primer grado y así se reduce de esta forma. Tenemos ax más b igual a 0. Esta es la raíz o la base, digamos, de la ecuación lineal, ¿no? De primer grado. Por ejemplo, acá tenemos una ecuación y al resolverla, x debe valer 2. Si nosotros este 2, como ustedes pueden ver acá, este 2 lo reemplazamos en estas partes donde es x, donde ustedes encuentran x reemplazan, entonces esta primera parte de la izquierda, ¿no? El valor numérico debe ser igual al valor numérico de la derecha, ¿no? Entonces, acá sería, por ejemplo, 2 más 3, 5, y 2 por 2 menos 1 sería 2, 7, ¿no? Toda esta parte izquierda valdría 7 y 2 más 5, 7. Entonces, 7 es igual a 7, por lo tanto, satisface el valor de x igual a 2, satisface la ecuación. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es buscar el valor que satisfaja esa ecuación. A ver, bueno, vamos a ver aplicaciones y algunas indicaciones, los métodos para resolver una ecuación. Bien, partiendo y asumiendo que no sabemos nada de ecuación. Bien, el único método de solución es despejar la incógnita o variable. Y se debe utilizar procedimientos contrarios a los vistos. Así, por ejemplo, si tenemos una incógnita, o sea, la x, y sumamos algo, restamos, y nos da un total, entonces este algo pasa al otro lado si acá está sumando, pasará restando. Y si está restando, pasará sumando. De tal manera que podamos dejar la incógnita en el primer miembro sola, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde dice x más 2 igual a 4. Donde este 2 lo que va a hacer es pasar al otro lado, ¿no? Por decirlo así, hago la operación inversa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo a esta x x más 2 le quito 2 y si a este lado tengo que hacer lo mismo en este lado, le quito 2 también, es decir, le estoy aplicando esta resta a ambos lados. Entonces eso quiere decir que acá va a quedar 0 y la x sola, y acá 4 menos 2. De tal manera que el valor sería x igual a 2. Igual aquí, si tengo que x menos 5, entonces le voy a quitar, le voy a sumar 5. Y a este lado también le sumo 5. Entonces estoy agregando más 5, y acá también agregando más 5, porque acá hay un menos. Entonces hago la operación inversa para que la variable se quede sola y pueda despejar x. Entonces en este caso x valdría 8. ¿Se dan cuenta? Entonces realmente es como si este más 2 pasa al otro lado con menos 2. Y si este menos 5 pasa al otro lado con más 5. Entonces es exactamente lo mismo. Bien, el segundo método, la segunda parte, por ejemplo, dice, si tengo algo multiplicado por la incógnita, y esto es un total, ese algo, si está multiplicando, pasa dividiendo. Por ejemplo, acá tenemos 5 multiplicado por x igual a 10. Entonces, lo que voy a hacer es que este 5 pase a dividir a 10. Por lo tanto, sería simplemente 10 entre 5. Y eso nos da el valor de 2. De igual manera, acá, antes de pasar este 2 a dividir, tengo que pasar primero este más 1. Entonces aquí lo que voy a hacer es
pasar este menos 1 al otro lado con más 1 y me quedaría 2x igual a 8, ¿no? Si pasa sumando y luego pasaría dividiendo, así que x valdría 8 sobre 2 y eso nos daría 4. Entonces, de esa forma, ¿no? Despejando la variable siempre, vamos a encontrar su valor realizando estas operaciones, teniendo en cuenta este criterio, ¿no? Este método. Y aquí podemos encontrar finalmente que si tengo una incógnita y la divido, o sea, está dividida por algo, ese algo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Así que, por ejemplo, en este caso, tendría de que este 14 pasaría a multiplicar a 3. Quedaría entonces 2x igual a 14 por 3. Y luego el x pasaría, el 2 pasaría a dividir, ¿no? Así que sería simplemente así. Entonces, 14 por 3 son 42, entre 2 nos daría 21. Sería el valor de x. Acá este 2 pasa a multiplicar, quedaría x menos 1 es igual a 2, porque el 2 pasa a multiplicar a 1, y luego este menos 1 ustedes saben que pasa sumando, así que por lo tanto sería x vale 3. Entonces, respetando esa orden operativo, el método, vamos a encontrar la variable. Muy bien, vamos a ir aplicando nuestras ecuaciones a estos ejemplos. El método a estos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos que 3x más 2 es igual a x más 5. Entonces, yo tengo que despejar la incógnita x, por lo tanto, tendría así, ¿no? Vamos a pasar esta x, como tengo 3x a un lado y x al otro lado, vamos a pasar, lo recomendable es pasar todos los términos que tengan la variable x a un solo miembro, a un solo lado de la expresión. Así que va a quedar así, ¿no? 3x menos x igual al menos 5 menos 2. ¿Qué he hecho en este momento? Esta x la he traído para el primer miembro. Y luego, este 2 lo he traído, lo he llevado para el segundo miembro. He hecho una transposición de términos de tal manera que me permite esto. Todo lo que pase esta puerta, digamos del igual, esta puertecita del igual, ¿no? Todo lo que pase de un lugar a otro cambia de signo. Así que simplemente será 3x menos x, me daría 2x, igual a 3. 5 menos 2, 3. Por lo tanto, entonces x, como está acá 2, está multiplicando x, pasa dividiendo al 3. Entonces su respuesta es simplemente 3 medios. Bien, vamos al ejercicio B. Este es el ejercicio A, ¿verdad? Este es el ejercicio A. Vamos al B. Bien, entonces aquí no se olviden que si hay signos de agrupación, primero hay que realizar la propiedad distributiva, chicos, aquí. Para el 2 y para el 4, a cada término que está dentro del paréntesis. Y bueno, simplemente quedaría así, ¿no? ¿Verdad? Sería 2x menos 6 es igual a 8x menos 28. ¿Verdad? Bueno, y en este caso yo me acomodo a la transposición de términos que me convenga. Por ejemplo, si tengo más x acá, a la derecha que a la izquierda, lo conveniente es pasar la x
la que tiene menos, pasarla al otro lado. Por ejemplo, esta de aquí, ¿no es cierto? Nos conviene pasarla al otro lado. Esta expresión nos conviene pasarla aquí. ¿Por qué? Porque el 8x es mayor que 2x. Y así me evito trabajar con negativos. Y el 28, ¿no? Este 28, este que está acá, ¿verdad? Nos convendría pasarlo al primer miembro, por ser un valor numérico independiente. Entonces, quedaría así, ¿no? Quedaría 28 positivo menos 6 igual a 8x menos 2x. Y esto me va a quedar 22 y acá me quedaría 6x. Y si resuelvo, yo lo puedo escribir así. No pasa nada si cambio la igualdad, ¿no? A la izquierda a la derecha es simplemente una igualdad. Por lo tanto, simplemente el valor de la x sería 22 sextos. Simplificando 22 sextos, ¿verdad? Porque acá tienen mitad, ¿no? Eso nos quedaría 11 tercios. 11 tercios. Y bueno, esa sería mi respuesta. Recuerden que no necesariamente tiene que ser un valor entero. Como estamos ya en ecuaciones, puede ser un número real, ¿verdad? Puede ser fracción, decimal, periódico puro, periódico mixto, etc. Irracional, puede ser cualquiera de ellos. Bien, vamos a resolver la ecuación C. A ver, aquí hay que tener mucho cuidado porque, bueno, esto, el que ya tiene conocimientos de productos notables lo puede desarrollar. O esto es como decir x más 2 por x más 2, ¿verdad? Bueno, vamos a asumir en este caso que, bueno, podemos resolver por productos notables un poquito. Este binomio al cuadrado lo podemos resolver como x al cuadrado más 4x más 4. Es decir, este binomio, toda esta expresión, este binomio al cuadrado se resuelve así. Más, acá aplicamos la propiedad distributiva, no se olviden, aplicamos la propiedad distributiva y tenemos que más x cuadrado más x. Y esto es igual, acá tendríamos que aplicar nuevamente el binomio al cuadrado, así que sería x cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería 6x, más 9. Y más x cuadrado, ¿no? Finalmente. Estos binomios, los que los voy a sombrear acá con una llave, son los trinomios, perdón, son el resultado de los productos notables que están marcados, tanto x más 2 como x más 3. Pero a la hora que yo resuelvo, me doy con la sorpresa de que yo puedo simplificar. Es decir, si yo reduzco la expresión, acá quedaría x cuadrado más x cuadrado, acá quedaría x cuadrado y x cuadrado. Entonces esto se simplifica, nada más. Se simplifica. O sea, x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado y al otro lado también hay 2x cuadrado que se cancela, quedando solamente una ecuación de primer grado, ya no de segundo grado. Y bueno, vamos a reducir diciendo 4x más x nos daría 5x. Acá sería más 4 igual, acá sería 6x más 9, ¿no? Listo. Y bueno, si resuelvo esta ecuación, sería 4 menos 9 igual a 6x menos 5x. Y esto nos da menos 5 igual a x. O, si gustan, escribirlo al revés, es exactamente lo mismo. X igual a menos 5. Lo cual sería su respuesta final para la ecuación C. Bien, hasta ahí, ¿qué les pareció? Escriban algún comentario. Bueno, vamos a la parte D, la ecuación D, donde tenemos expresiones
fraccionarias, ¿no? En la ecuación. Entonces, en este caso, acuérdense que cuando hay denominadores, tenemos que tener en cuenta lo que se llama el mínimo con un múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo con un múltiplo de 5, 3 y 4? ¿Verdad? El mínimo con un múltiplo de 5, 3 y 4. Podría decir que podría ser 60, ¿verdad? 60 podría ser ese mínimo. Bueno, vamos a ver. Eso significa que ese mínimo voy a tener que multiplicarlo a cada término de la expresión. Así que voy a multiplicar 60 por x menos 4, ¿verdad? Así. Sobre 5. Esto es igual, otra vez, 60 multiplicado por x menos 2 sobre 3 menos 60 multiplicado por x menos 3 entre 4. Bien, simplificando, perdón, desaparecemos los denominadores. Así que hagamos quinta, 12, tercia, 20, cuarta, 15. Miren, ya aquí podemos darnos cuenta de que nuestra ecuación, vamos a ampliarlo un poquito, nuestra ecuación ya queda de esta forma y los denominadores desaparecen. Por tanto, sería simplemente así. 12, haciendo la distributiva, 12x menos 48 es igual a 20x menos 40 menos 15x. Ojo aquí, mucho cuidado con el signo porque hay un menos acá y un menos acá, hace un más en esta parte y sería 45. Ya no hay denominadores, pues se simplificaron con el mínimo común, de tal manera que quedaría aquí a este lado, si reduzco, quedaría 5x a este lado más 5. Menos 40 con más 45 y a este lado. No voy a tocarlo aún porque todavía no he pasado nada. Y bueno, despejemos. Ahora sí sería 12x menos 5x. Y aquí sería 5 más 48. Eso nos da 53 a este lado. Y a este lado 7x. Por lo tanto, x valdría 53 séptimos. Ya que, bueno, no se puede simplificar, ¿no? A ver, verifiquemos. De repente me he equivocado. Es simplemente que hay que verificar, ¿no? Acá tenemos 20x menos 15 son 5x, 40 más 45 más 5. A este lado es 48, ¿verdad? Acá queda, este 5 pasa al otro lado con menos, sería 7. Y este 5 pasa, este 48 pasa sumando al segundo miembro y nos da 53. Bien, y de esa manera encontramos el valor de la ecuación de la incógnita, de la variable x, en este caso. Bien, en el último nos piden encontrar el valor de x, ¿no? Resolverle el valor de x. Pero miren cómo está con letras. Bueno, siempre buscar que nosotros tenemos que aislar esta incógnita. Y tenemos acá. Entonces, lo que podemos hacer aquí es pasar a un solo lado. Es decir, AX se queda, pero este MX vamos a trasladarlo al primer miembro. De tal manera que podamos hacer esto. Y la M queda
y el a que está con negativo, está restando, pasa sumando, ¿verdad? Bien, entonces aquí podemos aplicar el llamado factor común monomio. Se factoriza la x y adentro quedaría a menos m. Y acá quedaría m más a. ¿No? O a más m si gustan. Entonces si a esto está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, el valor de x podría expresarlo así. A ver qué les parece. A más m arriba y abajo a menos m. ¿No? De esa forma. Y así podríamos dar como respuesta. En función de a y de m. Que son valores no conocidos, sino otras letras. Bien, entonces de esa forma podemos encontrar o iniciarnos en las ecuaciones de primer grado. Bien, vamos con la siguiente pizarra de MatQ10. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos piden resolver x más 1 por 2x más 5 igual a 2x más 3 por x menos 4 más 5. En este caso, como no sabemos, asumamos que no sabemos el producto notable, vamos a multiplicar estos dos binomios, todos contra todos, cada término con cada término. Es decir, el primer término lo multiplicamos con el primero del segundo binomio y por el segundo, y luego seguiremos multiplicando el segundo por el primero del segundo y por el segundo. De igual manera haremos con los binomios siguientes, ¿verdad? Vamos a multiplicar en forma distributiva. Así es. De esta forma vamos multiplicando. Entonces, como ustedes comprenderán, vamos a desarrollar, porque nos piden indicar el valor de x cubo más 1. Es decir, tengo que encontrar el valor de x, la incógnita, para poder desarrollar esta expresión y encontrar el valor. Entonces, vamos a multiplicar. A ver, x por 2x nos da simplemente 2x al cuadrado. Más x por 5, 5x. Sigamos la secuencia. Luego, más 2x, 1 por 2x y más 1 por 5. Bien, tenemos ahí nuestra primera expresión en el primer miembro. En el segundo miembro tendremos 2x por x, 2x cuadrado, 2x por menos 4, menos 8x, 3 más 3x y menos 12. No se olviden de sumar el 5. Bien, entonces aquí me doy cuenta que yo puedo simplificar o reducir 2x cuadrado con 2x cuadrado de un miembro a otro miembro, porque al final, al pasar, se restan y suman 0. Y puedo seguir reduciendo la expresión. En el primer miembro quedaría 7x más 5. Y en el segundo miembro quedaría menos 5x menos 7. Menos 12 más 5, menos 7. Bien, entonces acá quedaría, pasamos las x al primer miembro y nos queda 7x más 5x. Y aquí menos 7 menos 5. De tal manera que este lado me queda menos 12 y este lado me queda 12x. Por lo tanto, x sería menos 1. Bien, resolviendo, ¿verdad? Bien, y si x es menos 1, al reemplazar lo que nos piden, por lo tanto, nos piden x al cubo más 1 debe ser simplemente
Este menos 1 lo reemplazo, lo elevo al cubo y le sumo 1. Y esto me va a salir, menos 1 al cubo es menos 1, más 1, eso nos da el valor de 0, ¿verdad? 0. Bien, entonces de esta forma encontramos el valor correspondiente a esa expresión. Por lo tanto, nuestra clave, la clave, estaría es 0. Así que la clave sería la alternativa A. Así es. Muy bien. Ya respondimos el ejercicio. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Nos piden resolver la siguiente expresión. A ver, tenemos que hay una suma de fracciones igual a 6. Por lo tanto, si hay denominadores y fracciones, ustedes saben que debemos encontrar el mínimo común múltiplo de esos denominadores. En este caso es 6. Por lo tanto, este 6 quedará multiplicado a cada término de la expresión, de la ecuación. Entonces sería 6 veces x más 4, en este caso sobre 3, más 6 por x más 1 sobre 2 igual a 6 por 6. Bien, recuerden que el 6 que tiene es evidentemente un denominador 1, ¿no? Que no se toma en cuenta. Y bueno, aquí también. Bueno, ahora simplifiquemos. Tercia 1, tercia 2, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Bien, entonces esto quedaría, si aplico la propiedad distributiva, ustedes saben que hay que aplicar cuando hay paréntesis, si no es agrupación, quedaría así, ¿no? Quedaría simplemente 2x más 8, ya no hay denominador porque se simplificó, más 3x más 3. Y esto es igual a 36. Y bueno, acá quedaría 5x más 11 igual a 36. Despejando, este 11 lo pasamos al otro lado, a restar a 36 sería 25. Y finalmente, despejando la x, quedaría en el valor de 5. Ahí está. Pero nos dicen, ojo, que nos piden calcular el valor de x, ¿cierto? Nos piden calcular x menos 1 elevado a la x menos 2. Si x vale 5, ¿verdad? Tendríamos que reemplazar acá los valores de 5, ¿no es cierto? Tenemos que reemplazar estos valores. Así que es como si esto quedaría 4 elevado a la 5 menos 3. Y eso nos da 4 al cubo, ¿no? 64. Esa sería la respuesta. Y por lo tanto mi clave, ¿verdad? La clave es la D, de Diosito. No falla, muchachos. Muy bien, cracks. Espero haberlos ayudado. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, primeramente en el denominador no lo tocamos, vamos a tocar el numerador, porque es un compuesto, ¿no? Una fracción más un entero dividido entre una fracción y me da igual a 2. Entonces tenemos que resolver la parte del numerador. El numerador de esta fracción lo puedo escribir así, a ver. X más 1, ¿no?
Y como hay un 1, este de acá, denominador pasa a multiplicar a 1, entonces quedaría simplemente más x menos 1 y todo esto sobre el mínimo común múltiplo que sería siendo x menos 1. Luego, en la parte inferior, colocamos el denominador correspondiente, que ya sabemos que es x menos 1. Bien, y esto es igual a 2. Podemos reducir aquí, y bueno, podemos reducir que este más 1 con este menos 1 se cancelan, y bueno, quedaría simplemente 2x en la parte de arriba. En la parte de abajo quedaría simplemente x menos 1. En la parte del denominador quedaría lo mismo, ¿verdad? 5 sobre x menos 1. Y esto es igual a 2. Bien, apliquemos producto de extremos, ¿verdad? El producto de extremos y el producto de medios. Entonces eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? De que en la parte del numerador va a quedar 2x por x menos 1, los extremos, dividido entre 5 por x menos 1. Pero me doy cuenta que pues es evidente que esto se simplifica y no se olviden que está igualado a 2. Por lo tanto, quedaría 2x, ¿verdad? Sobre 5 igual a 2. Bueno, 5 pasaría a multiplicar. Por lo tanto, x valdría 5. Resolviendo y despejando la variable x. Muy bien, entonces la solución simplemente sería la clave B. Muy bien. ¿Qué les pareció? Espero que bien. Vamos a esta. Miren, muchos estudiantes a veces se confunden por esta expresión. O sea, cuando tienen acá, mete números, mete la variable y también mete otras letras que son las primeras del abecedario. Generalmente estas no son consideradas como incógnita o variable, sino como valores numéricos conocidos. Entonces, lo que debemos hacer es despejar de todas maneras el valor de x, ¿no? En función de a y b. O sea, para un lado x solo y el otro lado toda la expresión incluida a y b. Así que, bueno, vamos a... Pero para resolver esto un poco más fácil, yo les sugiero un poquito de habilidad, ¿no? Aquí yo podría agrupar y decir que, por ejemplo, eh, cambiarle una letra, ¿no? No sé, a ver. Vamos a cambiarle vamos a ponerle que a más b sea i. ¿De acuerdo? Entonces, donde ustedes vean toda esta parte, por ejemplo, a más b, pónganle ustedes i. Igual acá. Mientras menos letras vea mejor, ¿verdad? O sea, hago un cambio de variable. Para que no me maree mucho con tanta letra diferente. Pues ver 3 letras en una ecuación como que marea. Entonces asumimos esto, ¿verdad? Ahí está, una buena recomendación. Asume. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué pasaría si lo cambio? Hago el cambio, a ver, sería así. Entonces, la ecuación quedaría así. X más 1 aquí. En el denominador x menos 1. Y al otro lado, y más 1, ¿verdad? Sobre
y menos uno. Ah, profe, ya está mejor, ¿eh? Tiene mejor pinta, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, vamos a, si como tengo dos fracciones, multiplicamos en aspa, ¿les parece? A ver, ¿podríamos multiplicar así? Así que bueno, a ver qué pasaría. Vamos a multiplicar, quedaría así, ¿no? Quedaría x más uno por y menos uno al otro lado, x menos uno por y más uno. Listo. A ver, todo contra todos. A ver, xy menos x más y menos uno. Al otro lado, xy más x menos y menos uno. Bien, muchachos, ¿qué se cancela? Menos uno acá, menos uno acá. ¿Verdad? ¿Qué más se cancelaría? XY, XY. ¿Cierto? Muy bien. Y miren muchachos, ¿qué quedaría? Bueno, si esta X la paso a este lado, ¿no? O sea, puedo decir así, ¿no? Y esta Y la paso acá, bueno, a ver qué pasaría. Sería, acá quedaría 2Y y acá quedaría 2X. Ah, profe, entonces se podría simplificar también los dos. Claro que sí. Y X podría decirse que es igual a Y. Pero si X es igual a y vale A más B, podría hacer el cambio ahora. Por lo tanto, si X es A más B, entonces podría determinar el valor que me piden. Así que podría decir que X al cuadrado, o sea, esto que me piden, menos 2A por B, sería, lo voy a reemplazar. X cuadrado podría ser justamente este valor. X cuadrado es justamente A más B. Así que vamos a reemplazar A más B al cuadrado, ¿verdad? Menos 2AB. Pero este es un binomio al cuadrado que se puede desarrollar de la siguiente forma. A cuadrado más 2AB más B al cuadrado menos este 2AB. Pero justamente este uno es positivo y uno negativo, se cancelan y solamente me quedaría A cuadrado más B al cuadrado, que sería el valor. En este caso, la clave sería C. Bien, ¿qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Desarrollo de las ecuaciones implican saber este tipo de cosas. Muy bien. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una ecuación de primer grado con una incógnita x, calcular el valor de x, ¿no? Eh, es de primer grado, nos dicen, ¿eh? Es de primer grado. Quiere decir que al ser de primer grado, no hay el término que tenga la variable x cuadrado, este, es cero, no existe. Así que si tomamos este dato, por ejemplo, si es de primer grado, esta expresión, o sea, la expresión, por ejemplo, ¿no? La expresión eh, m menos 2 x cuadrado no existe, es igual a cero, porque la ecuación es de primer grado, ¿no? O sea, esta expresión eh, y esta también. Bueno, entonces es de primer grado. Bueno, entonces,
No hay, no hay. Entonces, para que sea cero, por lo tanto, aquí podría darme cuenta que x menos 2 es igual a cero. Y m valdría 2, ¿verdad? Tendría que ser 2, el valor de m. Bien, me piden calcular el valor de x, ¿no? Entonces, si m es 2, entonces hago el reemplazo a toda la expresión. Obviamente, esto de acá desaparece, ¿cierto? Porque entonces solamente es una ecuación lineal. Entonces, reemplazo los valores. Entonces aquí sería, en la ecuación, sería 2 veces el valor de 2. 2 veces el valor de 2, ¿no es cierto? Más 1 por x es igual a 2 al cuadrado más 5 por 2 más 1. Entonces esto quedaría 4 más 1, 5. Quedaría 5x igual a 4 más 10 más 1. De donde esto sería 15 en el segundo miembro y acá sería 5x. Por lo tanto, x valdría 15 quintos o lo que equivale a 3. Por lo tanto, la clave es la C. Bien, ¿qué les pareció? Parecía difícil, pero simplemente con el dato que me dan, que nos dicen que es de primer grado con la incógnita x, pues, tengo que eliminar el término que tiene la x al cuadrado, porque no existe. Bueno, y finalmente, en esta transmisión, en esta clase de álgebra, del tema, el área de álgebra, sobre ecuaciones de primer grado, tengo que aplicar acá, nos piden hallar x, bueno, y elevar a x cuadrado, ¿no? Nos piden x cuadrado, porque tengo que encontrar el valor de x. Bueno, y como tengo fracciones, como ustedes pueden ver, eh, completo los términos que no tienen, asumir que hay uno, y bueno, acá me doy cuenta que el mínimo con un múltiplo de todos los denominadores es 6. Y es evidente que ese 6 va a multiplicar a cada término de la expresión. Ahí tenemos. Muy bien. Ahí está, más 6x sobre 6. No sobre nada, porque ese es 1, ¿verdad? No hay nada. Menos 6 por 5 tercios. Esto es igual a 6 por x más 6 entre 2 menos 6 por x sobre 3. Y ahora simplificamos. 6 tercia, mitad y tercia. Bueno, y ahora sí, simplemente multiplicaré. Acá quedaría 8 menos x más 6x menos 10 es igual a 3x más 18 menos 2x. Bueno,
Ya es bastante sencillo hacer esta ecuación. Y bueno, todas las x vamos a pasar al primer miembro, ¿les parece? Quedaría menos x más 6x menos 3x más 2x. Y al otro lado quedaría el 18 y pasamos todo lo del primer miembro con signo cambiado, menos 8 más 10. Bien, entonces acá quedaría 8 menos 4 sería 4x y a este lado quedaría 20, donde x es igual a 5. ¿Verdad? A ver, confirmen por favor, escriban en nuestros comentarios, pero nos piden x al cuadrado. Esto significará que es 5 al cuadrado, o sea, 25. Bien, entonces esa será nuestra respuesta y por lo tanto sería la clave D. ¿Correcto? Bien, chicos. Espero haberles ayudado. Y bueno, no se olviden que en la descripción del video está el link de la clase donde tenemos una separata de álgebra genial. Espero que sea y asuman el reto. Así que los espero hasta la próxima en MathQ10. Tus mejores clases. Cuídense mucho.